hablaremos de ellos, de los de arriba, sus problemas y lo que temen. En la banda verde de arriba colocaremos enlaces a artículos o vídeos que amplían o explican mejor lo que estamos diciendo. Bien, hoy habla el presidente del Consejo Supremo de los Intocables, el gran gurú, el jefe supremo, y habla con otro intocable y le comenta sus inquietudes. Hoy hablaremos, ilustre colega, de las dificultades pendientes, porque tenemos mucho trabajo todavía por hacer. Para mí, que el problema principal es la aceptación de nuestros planes por parte de los grandes, de las grandes potencias. Vamos a echar un vistazo por todo el mundo. Y empecemos por China. Es, a mi juicio, la principal incógnita. Porque, no nos engañemos, China lo que quiere es dominar países satélites, aumentar su área de influencia. Y sospecho que China es posible que nos use, que nos utilice. Sabe que es el modelo, el objetivo que proponemos y quiere avanzar posiciones. Quizás piense, poco me van a dar. Voy a aprovechar mi situación privilegiada. Y tengo duda de que China quiera disminuir el número de sus habitantes, porque han aumentado el nivel de vida de quizás 2.000 o 2.500 chinos en los últimos años, en los últimos decenios. Y lo que nosotros proponemos va justo en la dirección opuesta a lo que ellos están haciendo. Y son muy astutos, muy impenetrables. Tenemos que tener cuidado con ellos. Segundo problema, Rusia. No estoy seguro de que vayan a seguir el plan al 100%. Para empezar, ya han ido por su cuenta con el tema de la vacuna. Puede ser muy bien que estén en colaboración con China. También tengo mis dudas de que el supremo dirigente de Rusia vaya a querer disminuir radicalmente a sus habitantes. Entonces, hay que tener cuidado con Rusia también. Sí, hay que tener cuidado con Rusia también. Tercer problema, Estados Unidos. Tenemos una interrogante sobre el relevo presidencial. Las noticias que llegan de allá son confusas y eso podría torcer nuestros planes en uno de los principales bastiones que deben ser nuestros. Habrá que actuar sobre los lobbies de armamento, farmacéuticas, todos los que estén a nuestro alcance. Y también la pega puede ser disminuir a sus habitantes. No si consiguen hacerse con el poder de forma clara el nuevo presidente electo. Pero no podemos prescindir de ellos y están advertidos de que van a dejar de tener la preponderancia sobre todo el mundo. Quizás fue un error decirlo eso en la declaración que hicimos hace unas cuantas semanas. En Estados Unidos se ha dado una fractura social. Quizás el 50% está en contra del otro 50%, o el 40% contra el 60%. Y esa es una situación peligrosa en la que pueden desatarse pasiones que sean difíciles de controlar. El siguiente potencia que habrá que tener cuidado con ella es con Europa, con la Unión Europea. Es la batalla a ganar. Los europeos están
muy mal acostumbrados a gozar de libertades, de democracia. Por eso tenemos que ir muy deprisa en esa zona. Actuar lo más rápido que se pueda para instaurar el orden que queremos. Cuarto bloque. Los países ricos de Asia gracias al petróleo. Nos desprecian. No nos engañemos. Nos desprecian como extranjeros, como blancos y como infieles. De acuerdo en que son también un medio humano que está muy cerca de lo que pretendemos. Y han empezado a construir alguna ciudad de las nuestras, de las que queremos instaurar. Pero no sabemos muy bien qué grado de dominio, qué grado de capacidad de actuar tenemos sobre ellos. De todas formas, si los perdiéramos, tampoco sería un problema tremendo, porque son pocos y son bastante inaccesibles para el resto de los mortales. No tenemos ningún problema con África y con América del Centro y del Sur. Son, de hecho, un laboratorio para lo que queremos instaurar. Veamos, pues, la hoja de ruta actualizada de dónde debemos centrar nuestros esfuerzos. Lo primero, tenemos que hacernos con Estados Unidos. Habrá que emplear y aumentar los sobornos a todo el que haga falta, porque en Estados Unidos van a vivir una parte importante de nuestro círculo de poder, del círculo superior. Por tanto, deben seguir el plan que tenemos trazado. Segunda zona en la que hay que cuidar mucho las cosas, en Europa, en la Unión Europea. Hay que bloquear la información que les llegue del resto del mundo, para que no sepan si tenemos problemas con China, con Rusia y con Estados Unidos. Hay que acelerar porque allá van a vivir el resto prácticamente de nuestros círculos. Con Rusia y con China, bueno, pues ofrecerles ventajas que no puedan negarse, que sea tan goloso el pastel que les ofrezcamos que no puedan decir que no. Habrá que ver cómo se consigue eso. Los países del Golfo, bueno, son pequeños y allí no viviremos los miembros de nuestra comunidad elevada. Por tanto, pues si los perdemos, los perdemos. Y América, el resto, que no sea Estados Unidos, África y Canadá, allá arriba, esos están dominados. Y son menos importantes. Y allá no hay gente de los nuestros. Pero no nos durmamos en los laureles y procuremos que los demás sigan el ejemplo de los de abajo. Se me olvidaba decirle que la batalla importante quizás tenga que darse en las calles de Europa. Por eso es muy importante contar con la policía, con el ejército y con los tribunales. Porque es muy posible que los europeos salgan a las calles. Y ese es el último baluarte que tenemos. Los policías, los jueces y el ejército. Como país puntero está España. Y allá es donde debemos acelerar al máximo las cosas. ¿Por qué? Porque en España la población es más dócil, es más sumisa, es lo que nos conviene, es más estilo África. No en vano se ha dicho durante muchos años que África empieza en los Pirineos.
Así que duro con España.